Continuando con todos estos temas que saben que me entusiasma, quiero brevemente contar una historia sobre cómo llegamos a la definición de la temática de mi presentación. Elena me pide este título porque era un título del simposio de enfermedad celíaca que hicimos en junio pasado. Pero no llegué a hablarlo porque todos los expositores fueron alargando sus exposiciones y dije, bueno, omito lo mío. Pero además Elena me dice, ¿por qué no hablas de otra cosa, de la enteropatía seronegativa, otras causas de atrofia vellositaria? Y bueno, entro dentro de las generalidades de la ley, tiendo a hablar más de lo que se debe, son los años. Vamos a ver todo esto. Vamos a hablar de cuáles serían, lo que yo considero, esto no está así en la literatura, pero las 10 claves diagnósticas de enfermedad celíaca. Vamos a empezar por esto, ¿por qué diagnosticar? ¿Qué pasa con la biopsia intestinal? ¿Qué pedirle al patólogo? La serología, ¿qué anticuerpos? ¿Pruebas rápidas o no? ¿Qué le pedimos al endoscopista? ¿Diagnóstico solo basado en clínica? ¿Se puede? ¿Diagnóstico sin biopsia? ¿Se puede? ¿Qué hacer en casos que ya están en dieta libre de gluten y sin diagnóstico preciso? Creo que algo hemos mencionado recientemente. La discordancia entre serología e histología y difundir el conocimiento de las estrategias de diagnóstico como objetivo central de toda la información que uno trata de llevar. Yo quiero decir que todo esto se puede leer muy bien en la guía de la WGO que hemos publicado recientemente y que la lideramos Carolina Chiachi y yo. Está publicada en el Journal of Clinical Gastroenterology del año pasado. Y vamos a ver qué cosas propone, porque todo esto que propone está involucrado dentro de estas 10 claves diagnósticas. La guía hace diagnóstico, seguimiento y otras cosas. Trata de estandarizar el comportamiento médico frente a un enfermo celíaco. Ahora, ¿por qué elijo yo lo de las guías de la WGO? He publicado guías de la Sociedad Británica, una de Harvard en Gastroenterology, la de WGO 2 o 3 veces, pero quiero hacer hincapié en esto. La difusión que tiene esta guía, y está evaluado ahí, lo van a ver ustedes en 3 momentos diferentes: noviembre del 17, enero del 18, marzo del 18, y la de enfermedad celíaca en lo que son los objetivos de muchos de los que revisan o entran en la página de la WGO, es tratar de bajar toda esta información para mejor conocimiento. Y fíjense ustedes que la de la enfermedad celíaca ocupa ahí, en algún momento ha pasado a lo de probióticos. Es la segunda de las 28 guías que tiene, y estos son nada más que revisiones en inglés, de las guías en inglés. Están en 28 idiomas diferentes. Por ahí Carolina me corrige, no son 28, son 26, no sé, pero... y fíjense ustedes que de todas estas guías por mes, especialmente en marzo del 18, se las ha bajado en 52.439 casos. Y en sí, durante todo este periodo de noviembre a marzo pasado, la de enfermedad celíaca tiene casi 6.000 visitas, más de 6.000 visitas, más de 6.000 veces que han bajado la versión en inglés. Y la mayoría de esto proviene de lugares que no tienen información sobre enfermedad celíaca tan fácil. Y no analizo en español. Fíjense que de América Latina son el 16% de todas estas visitas a la página de la guía de enfermedad celíaca. Vamos a ver la primera de esas objetivos que tengo en analizar por qué debe diagnosticarse, o claves para el diagnóstico de la enfermedad celíaca. ¿Por qué diagnosticar y por qué tratar? Y fíjense aquí una serie de complicaciones que conocemos, qué es lo que hay hasta ahora en términos de enfermedad celíaca. Algunas de ellas: enfermedades autoinmunes, osteopatía celíaca con osteoporosis y fracturas, deficiencias nutricionales,
alteración de la función reproductiva, después ponemos un slide, calidad de vida, malignidades y depresión. Hay muchas otras complicaciones o enfermedades asociadas. Fíjense ustedes que la prevalencia de todas ellas son muy altas, y que cuando realizamos dieta libre de gluten, todas ellas revierten a la normalidad. Alguna no, pero todas ellas revierten a la normalidad. Voy a tomar un ejemplo de la incidencia de fractura en individuos, en este caso en hombres, antes y después de la dieta libre de gluten. La curva inferior de estas sobrevidas actuariales que están viendo ustedes, esto es un trabajo nuestro publicado hace 7 años, la curva inferior representa pacientes de enfermedad celíaca antes del diagnóstico y la curva superior, controles de la misma edad y del mismo sexo. Y fíjense ustedes que los celíacos antes del diagnóstico se fracturan mucho más. En el gráfico inferior van a ver después del diagnóstico de enfermedad celíaca cómo se normaliza la incidencia de fractura que tienen estos individuos cuando cumplen estrictamente la dieta libre de gluten. Nuevamente la curva inferior que se superpone con la superior es la de los celíacos y en comparación con los controles. Vamos a ver un trabajo de 17 años atrás, hecho por un grupo de autores italianos que conlleva la recopilación de una cantidad de pacientes muy grande en Italia, de varios centros, donde ellos estiman la relación entre el comienzo de los síntomas y el diagnóstico de la enfermedad celíaca. ¿Y qué hacen? Buscan cuál es la tasa de mortalidad precoz de los individuos, una tasa estandarizada respecto a la población general. Y fíjense que hay un incremento no significativo, mínimo, no significativo, de morirse precozmente en los celíacos sintomáticos, porque estos son la mayoría celíacos sintomáticos, y que está expresado por ese 1.5% de tasa estandarizada de mortalidad en comparación con la población control, si los individuos tuvieron un lapso entre el comienzo de los síntomas y el diagnóstico menor a 12 meses. Si esto va de entre 1 año y 10 años, ya se multiplica por 2.6, casi 2 veces y media un mayor riesgo de morirse precozmente. Y si los individuos tardan en diagnosticarse más de 10 años, tienen hasta casi 4 veces más riesgo de morirse precozmente que la población no celíaca equivalente en sexo y edad. Vamos a ver qué pasa con la vida reproductiva. Y fíjense ustedes, los gráficos son complejos, pero estos individuos celíacos antes del diagnóstico, lo que ven en el primer circulito rojo ahí, tienen un riesgo de 60% superior de abortos que se normaliza después del diagnóstico de la enfermedad celíaca. Por lo tanto, las claves de todo esto es un diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca y tratamiento efectivo. Vamos a hablar de la segunda circunstancia, de la segunda clave. Históricamente, el diagnóstico de la enfermedad celíaca empezó a ser relevante después de la descripción, de la realización de biopsias de duodeno. Para todo el mundo, la biopsia duodenal fue iniciada por Margot Scheiner en Inglaterra y publicada en Lancet en 1956. Pero tengo una perlita, y es esta, que en el año 55, en Argentina, en una revista que se llama La Prensa Médica Argentina, un grupo notable de gastroenterólogos liderados por Marcelo Royer, una personalidad de la gastroenterología y de la investigación, desarrolló la primer biopsia y la publicó. Y hoy empieza a reconocérselo porque gracias a que nos metimos a promocionar este aspecto. Argentina fue el primer lugar del mundo donde se hizo. Y esto que ven ustedes aquí es el instrumento que diseñaron ellos, que lo tenemos nosotros, Sonia está a cargo de él en depósito, porque esta gente lo publicó
y estaba en ese momento que lo publicó en nuestro hospital. Y lo que ven, el cable que lo hace flexible todo esto es un freno de bicicleta. Y la cápsula con el que obtenían la biopsia, todo un sistema mecánico de movimiento de la cuchilla. La cápsula era una cápsula que se utilizaba para biopsias gástricas en época en que no existía otra cosa que la endoscopía rígida. Y eso fue en el año 55. Y ahí fue el pie del diagnóstico efectivo de la enfermedad celíaca. Hasta ese momento era solo clínico. Ahora, fíjense ustedes, nos encontramos desde que se inicia el procedimiento de diagnóstico de la enfermedad celíaca con la endoscopía a fines de los 80, principios de los 90, con un problema grande, el error diagnóstico. El error diagnóstico se produce en todas partes del mundo y tiene que ver específicamente con fallas en el análisis histológico. Y esas fallas en el análisis histológico tienen mucho que ver con la escasa calidad del material que le ofertamos a los patólogos y la impericia de los patólogos, muchos de los cuales son patólogos generalistas que no tienen experiencia en biopsia intestinal. Entre esas, nosotros hicimos un análisis con Sonia hace alrededor de 10 años atrás, lo publicamos, comparando la práctica privada con la revisión de los mismos slides de biopsia con que habían hecho diagnóstico, habían descartado enfermedad celíaca, y para nosotros, en segundo orden ahí, era en ese momento el 46%. Individuos que decían que eran celíacos y no lo eran, o la inversa. Y aquí la clave es el manejo de biopsias, de los pedacitos de la biopsia. Lo que ven a la izquierda es una biopsia que fue considerada como atrofia vellositaria, pero de muy mala calidad, y que cuando se reorientó, lo ven a la derecha, era una biopsia absolutamente normal. A la izquierda una biopsia que se la consideraba en recuperación de un paciente celíaco, en la parte de abajo, pero cuando se la reorientó, porque era una mala biopsia, se vio que tenía una atrofia completa. Y aquí viene el problema de la orientación de las muestras. Ya es una faceta técnica que tiene que ver con la calidad de lo que le damos y el procesamiento del material. Y simplemente estos gráficos tienen para demostrarles a ustedes un individuo arriba o una biopsia normal, una biopsia con una atrofia parcial y una biopsia con atrofia total. Y distintos planos de corte. Y esto es importante. Si el plano es perpendicular como debería ser, nosotros veríamos vellosidades normales, atrofia parcial y atrofia completa. Ahora, si el plano de corte es un plano tangencial, oblicuo, nos podríamos encontrar con todo esto. Biopsias que no nos sirve arriba, una biopsia que parece normal pero tiene una atrofia parcial, o biopsias nuevamente que no nos sirve abajo porque lo único que estamos viendo es criptas mal cortadas. Es esencial que el patólogo haga un esfuerzo de información, pero hay un detalle en las biopsias que homogeneiza la calidad de la biopsia, y es el conteo de los linfocitos intraepiteliales. Y fíjense, en las mismas biopsias, como el conteo del linfocito intraepitelial en buen corte y en mal corte es similar. Y eso lo demuestra el gráfico de la derecha. O sea que requerimos de los patólogos que hagan un conteo adecuado de linfocitos intraepiteliales para el diagnóstico positivo. ¿Qué le pedimos al patólogo? Y aquí viene un detalle que les recomiendo lo pongan en práctica. Informes patológicos estandarizados cuando evalúan biopsias intestinales, que deben contener número de muestras y localizaciones de las muestras, calidad de los preparados, número de vellos y criptas adjuntas, completas y paralelas, en continuidad la vellosidad con la cripta en lo posible, que hagan una medición de la relación de longitud de criptas, vellosidades, y o lo expresen de acuerdo a los criterios de Marsh en términos de daño, y que informen la heterogeneidad entre distintas biopsias o distintos sectores de la misma biopsia. Y
como les dije anteriormente, es esencial que hagan un conteo de linfocitos intraepiteliales, que cuenten por lo menos 300 células epiteliales para establecer esa proporción que les digo. ¿Qué pasa con la serología? Bueno, todos estos son las serologías y ya hemos hablado algo de esto, pero quedan o persisten para el diagnóstico de la enfermedad celíaca el antiendomicio, que tiene baja sensibilidad y altísima especificidad, la transglutaminasa con buenas especificidades y sensibilidad, y los DGP con también muy buenas especificidades y muy buenas sensibilidades y mejor especificidad del diagnóstico, específicamente el DGP-IgG. Pero yo quiero hacer hincapié en que es muy bueno que nosotros hagamos simultáneamente al comienzo, cuando sospechamos que un enfermo es celíaco, combinación de pruebas, porque es posible que consigamos un 100% de sensibilidad y especificidad. Este es un grupo grande de individuos que concurren a intestino delgado, a la sección de intestino delgado que dirige Sonia, y que tienen sintomatología, alta sospecha de enfermedad celíaca. Y si nosotros hacemos IgG-DGP y lo expresamos en esto que tiene que ver con una escala geométrica, porque tiene que ver, una escala logarítmica, perdón, van a ver que cuando los dos son positivos, tienen una especificidad de 100% y una sensibilidad muy próxima al 100%. Hay pruebas rápidas también para el diagnóstico que se hacen caseras y que permiten sospechar la enfermedad celíaca. Tienen algunos problemas, pero pueden ser ayudantes o colaboradores al diagnóstico de la enfermedad celíaca. Hay por lo menos 3 kits diferentes comercializados: el BioCard, el test rápido de enfermedad celíaca. Ambos utilizan la transglutaminasa como sustrato para detectar en gota de sangre del dedo. Y el Sintomax, que utiliza el DGP-IgA-IgG como sustrato. Las sensibilidades varían entre 72% y 92%, siendo la mejor sensibilidad del Sintomax, el tercero que lo menciona. Ahora, quiero mostrarle este diapositivo, porque es un estudio que no está publicado todavía, se lo presentó en la DW. Por favor, díganme lo del tiempo. Estos son... Es interesante porque apunta a reconocer algún detalle. Son 140 y pico de individuos soldados en Estados Unidos que pertenecían a un área muy especial que se diagnostica como enfermedad celíaca. Esos individuos, por una cuestión que pertenecían a soldados profesionales, tenían sangre extraída 2 años y 9 años antes del diagnóstico. De esos individuos había 30 que tenían estas 2 determinaciones previas, extracciones previas. Cuando miraron qué pasaba a los 2 años, había un grupo de individuos, 15, que tenían transglutaminasa positiva y 15 que no. Quiere decir que la transglutaminasa estaba prediciendo que se iba a desarrollar la enfermedad celíaca, pero había otros que no. Y cuando se miró 9 años, ninguno de esos tenía transglutaminasa positiva 9 años previos a esto. Lo que quiero mostrarles a ustedes es que tanto en los transglutaminasa positivos como en los transglutaminasa negativos, todos tenían DGP positivo antes de 9 años, 2 y 9 años antes del desarrollo de la enfermedad y el diagnóstico de la enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Que para algo estaban sirviendo, que estaban marcando, no eran falsos positivos, estaban marcando una latencia de la enfermedad celíaca. ¿Qué le pedimos al endoscopista? Tomar biopsias en forma estandarizada, al menos 2 de bulbo y 3 o 4 de la segunda porción duodenal, que hagan un reporte adecuado de los signos endoscópicos. No es habitual que lo hagan bien, dicen generalidades, y eventual reporte del daño parcelar. Para mí es muy importante. ¿Por qué 6 biopsias por lo menos? Y ahí están marcados los sitios donde debería ser. Para que no haya un insuficiente muestreo, para que se logre homogeneizar la calidad de las muestras y tener una visión de la parcelaridad que tiene, para que se pueda corregir el inadecuado procesamiento y para mejorar la calidad de la presentación. Basado en la clínica, el diagnóstico nunca, nosotros en la guía, nadie en las guías lo recomienda. ¿Se puede diagnosticar sin biopsia? Hay
20 años de experiencia, de estudios publicados donde la serología tan específica puede ser utilizado como único argumento para el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Entre ellos, hay un estudio nuestro que creo, modestamente, ha sido el iniciador de la nueva ola, donde combinamos anticuerpos y tuvimos mucha sensibilidad y especificidad en el diagnóstico. En el 12, un consenso de pediatras logró generar una idea que individuos, creo que esa fue una de las preguntas que me hizo una de las personas que estaban en el público, lograron generar este criterio global, en parte equivocado desde mi punto de vista y demostrado por ellos mismos muy recientemente, individuos sintomáticos con anticuerpos transglutaminasa 10 veces superior al nivel, al corte de la normalidad, que tuvieran HLA DQ2 o DQ8, que tuvieran antiendomicio positivo, el mismo anticuerpo detectado por un método diferente. Otro de los cuestionamientos, los mismos que el HLA. No hay individuos que tengan 10 veces por encima del valor de corte de transglutaminasa que sean HLA negativos. Y eso permitía hacer el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Esto ya hoy, diría, sin necesidad de biopsia, es uno de los criterios más estandarizados en la pediatría. Nosotros estudiamos individuos adultos, eso está publicado varios años atrás por nosotros, y vimos que la combinación de transglutaminasa, IgA y DGP-IgG podría evitar en individuos sintomáticos la biopsia casi en el 96% de ellos. ¿Qué hacer en casos en dieta libre de gluten sin previos procedimientos diagnósticos? Problema, de eso hablamos recientemente, realizar serología inmediata. Si el individuo tiene anticuerpos IgG positivos, que son los que más duran en el tiempo, nos puede ayudar notablemente al diagnóstico, porque ya nos acercamos muy fácilmente al diagnóstico de enfermedad celíaca. El siguiente paso es evaluar la genética específica, hacer un desafío con gluten si todo fuera negativo, y hay algunos otros métodos que están en desarrollo que son muy sensibles, sin necesidad de desafíos, que podrían, una vez comercializados, ser utilizados por todos nosotros. Vamos a ver un algoritmo diagnóstico. Pacientes que evitan gluten sin diagnóstico previo, ya hablamos del DQ2, DQ8, que podría ser el primer paso, pero también incluiría anticuerpos. Si fuera positivo y el individuo lleva muchos años en dieta libre de gluten, lo llevaríamos al desafío con gluten. Si fuera celíaco, no necesariamente va a desarrollar síntomas, haríamos serología y biopsia duodenal después de 3 meses. Si fuera negativo en ese momento, deberíamos pensar que si ha mejorado con la dieta libre de gluten, podría tener algún otro trastorno como la sospecha de sensibilidad al gluten, pero si fuera positivo es celíaco. Ahora, si no llevara la genética, descarta enfermedad celíaca, deberíamos sospechar algún otro trastorno. Ya termino. Discordancia entre histología y serología, y aquí voy a un tema que Elena me había pedido, atrofia vellositaria seronegativa. Podría ser enfermedad celíaca, que se la diagnosticó precozmente, porque el diagnóstico es tardío y los anticuerpos han descendido, porque es una enfermedad celíaca complicada, es un verdadero seronegativo, porque hay un error diagnóstico histológico o porque hay deficiencia de IgA. Hay una tendencia muy grande a utilizar anticuerpos nada más que IgA, tipo IgA. Ahora, puede ser no enfermedad celíaca, porque sea infeccioso, un síndrome de contaminación bacteriana, porque sea una inmunodeficiencia común variable, una enfermedad autoinmune, linfoproliferativa, porque sea una inflamatoria con, por ejemplo, colágeno o eosinófilos aumentada, inflamatorio, medicamentoso. El olmesartán ha sido una de las descubrimientos más recientes en cuanto a atrofia muy parecida a la de la enfermedad celíaca. ¿Qué hacemos? Revisar la biopsia con que dijeron que era atrófico, revisar la historia clínica y repreguntar, rebiopsiar si fuera necesario en algún caso, pero podemos tener el taco, reorientarlo, revisarlo por expertos o por nosotros mismos si sabemos, y realizar otros estudios.
Si se confirmaran las evidencias de enteropatía compatible con enfermedad celíaca seronegativa, el paso siguiente, si es que no se realizaron anticuerpos de IgP, es hacer un DGP-IgG, porque como les dije son los que más duran en el tiempo y podríamos encontrar que ante incumplimiento de la dieta libre de gluten estos anticuerpos hubieran aumentado en algún momento, y obviamente el DQ2, DQ8. Si es DQ2, DQ8, HLA positivo y DGP positivo, cerramos el circuito, es enfermedad celíaca. Si es DGP negativo, HLA positivo, lo debemos llevar a la dieta libre de gluten, y si hay mejoría clínica histológica, cerramos el diagnóstico de enfermedad celíaca. Ahora, si es HLA negativo, DGP, IgG negativo, o con la dieta libre de gluten no tiene mejoría, la enfermedad celíaca se descartó. No sé si cumplí con eso. Difundir conocimiento sobre método, y termino con esto, perdón. Estrategias y conflictos. Generalizar el conocimiento en la atención primaria. Esencial. Tenemos que enseñar a diagnosticar enfermedad celíaca. Hacerlo en un paso es mejor que hacerlo en 2 o 3 pasos. Esto de hacer transglutaminasa más IgA total y después eventualmente hacer alguno de los otros anticuerpos no es un buen procedimiento. Para mí hace perder tiempo con el enfermo, hay posibilidades que se nos pierda el enfermo, y yo recomiendo hacer DGP, IgG y transglutaminasa IgA, y cubrimos una alta proporción de casos. Transferir el conocimiento a otras especialidades, porque ahí vamos a encontrar muchos enfermos. La pesquisa de casos en individuos que tienen complicaciones o enfermedades asociadas a la enfermedad celíaca es hoy la vía más común de diagnóstico de enfermedad celíaca. Formación de médicos en la actividad privada, porque es ahí donde menos se conoce la enfermedad celíaca. Generar grupos multidisciplinarios e expertos para que revisen casos complicados. Esto es, patólogos expertos, laboratoristas expertos, clínicos, gastroenterólogos expertos y nutricionistas expertos para el manejo de los enfermos. Favorecer el desarrollo de grupos de apoyo, como tienen ustedes ACELU, o en Argentina hay más de 2 grupos en este momento. Y termino con esto, invitándolos el año que viene para noviembre, 28 y 29 de noviembre, a lo que va a ser el Simposio Panamericano. Yo sé que muchos de ustedes concurren, tenemos más de 1000 asistentes a esa reunión, y la verdad que disfrutamos mucho de la concurrencia de todos ustedes. Muchísimas gracias.